Un niño de 5 años desaparece sin dejar rastro a plena luz del día en un centro comercial. 13 años después, su madre recibe una llamada a medianoche que la deja paralizada. «Mamá, creo que soy Benjamín». Era una tarde sofocante de junio de 1998 cuando el pequeño Benjamín Morales, de 5 años, entró al centro comercial Jardín de Guadalajara con su madre. Laura le sostenía la mano mientras cruzaban el pasillo principal, soltándola solo al llegar a la sección de electrónica en la planta baja. Allí, Laura lo dejó en el área de juegos gratuita, donde una consola Atari 2600 estaba encendida para demostraciones. Caminó unos pasos hacia la caja para comprar un enchufe eléctrico. Cuando regresó 3 minutos después, Benjamín ya no estaba. Nadie lo vio salir. Nadie vio a nadie llevárselo. No hubo gritos, ni señales de forcejeo, ni sonidos extraños. El niño simplemente desapareció a plena luz del día, dentro de un centro comercial lleno de gente e iluminado intensamente. Al volver a la consola, Laura pensó que su hijo aún seguía concentrado en un juego que no había terminado. Pero la pantalla seguía encendida y no había nadie cerca. Los otros niños ya se habían dispersado. Solo unos cuantos adultos conversaban al fondo de la sección. Laura miró a su alrededor, se puso de puntillas y llamó en voz baja, luego más alto. «¿Ben? ¿Dónde estás?» Nada. Al principio pensó que estaba jugando a las escondidas o que se había agachado detrás de algún estante, como suelen hacer los niños. Pero tras revisar cada pasillo de juguetes y ver solo cajas de cartón y peluches, la ansiedad empezó a apoderarse de ella. Se acercó a un empleado y le preguntó si había visto a un niño pequeño, camiseta azul, pantalones cortos grises, cabello castaño claro, de pie ahí hace un momento. El trabajador dudó, luego negó con la cabeza. Otro llamó a seguridad. Un joven cajero mencionó que quizás había visto a un adulto salir corriendo con un niño en brazos hacia la salida de emergencia del ala oeste. Laura no dudó ni un segundo. Corrió en esa dirección. La puerta de acero estaba entreabierta y por la rendija se colaba un sol seco y ardiente. Laura salió al exterior, escaneando el estacionamiento, pero solo vio coches inmóviles y silenciosos. Ningún motor encendido, nadie corriendo, nada sospechoso. Seguridad rebobinó las grabaciones de las cámaras. Las revisaron una y otra vez, sin hallar nada fuera de lo normal. Más inquietante aún, la cámara instalada cerca del área de juegos, la que debería haber captado la salida de Benjamín, llevaba descompuesta desde el día anterior. El técnico no había ido a repararla todavía. Una coincidencia que nadie supo explicar. O tal vez nadie quiso hacerlo. La policía llegó 20 minutos después. Cerraron de inmediato todas las salidas del centro comercial. Alertaron a las tiendas cercanas y comenzaron a inspeccionar cada rincón. El nombre del niño, su edad y descripción de su ropa fueron anunciados por el sistema interno del centro comercial. Un agente joven llevó a Laura a la oficina de seguridad para tomarle declaración. Laura respondió cada una de las preguntas. El nombre de su hijo era Benjamín Morales, nacido en 1993. Medía aproximadamente 1 metro de altura. Tenía el cabello castaño y los ojos marrón oscuro. En su mano izquierda aún llevaba pegada una calcomanía de un autobús escolar que le habían dado esa misma mañana en la clínica pediátrica. El agente continuó con el interrogatorio. ¿A qué hora fue la última vez que vio al niño? A las 3:10, respondió Laura. El oficial anotó la hora y luego preguntó, ¿vio a alguien sospechoso cerca? ¿Alguien que los estuviera observando? Laura negó con la cabeza. Todo había parecido completamente normal. El guardia de seguridad le recordó que no debía haber dejado solo a un niño tan pequeño.
pero no dijo nada más cuando notó que las manos de Laura comenzaban a temblar y su rostro se quedaba sin color. Otro empleado le trajo un vaso de agua fría y lo colocó frente a ella. Pero Laura ni lo miró. Miguel Morales, su exmarido, llegó poco antes de las 4. Al entrar, la encontró sentada con la cabeza baja, mirando fijamente el suelo de baldosas. Ella no dijo nada, y él tampoco preguntó. Miguel simplemente puso una mano sobre su hombro y se sentó a su lado, en silencio. Un agente, al reconocerlos como los padres del niño, se les acercó para informarles que ya se habían desplegado patrullas alrededor del centro comercial Jardín y que el estacionamiento estaba siendo revisado vehículo por vehículo. El sol comenzaba a ocultarse. El centro comercial seguía operando con normalidad. Las familias seguían comprando. Otros niños seguían riendo y corriendo entre los pasillos. Nadie, fuera de la zona acordonada por la policía, sabía que un niño acababa de desaparecer, en el mismo tiempo que toma pagar en la caja. Laura regresó sola a casa poco después de las 7 de la tarde. El apartamento estaba en silencio. Encendió la luz del cuarto de Benjamín. Entró y se sentó en la cama de su hijo. La almohada con estampado de dinosaurios todavía tenía la hendidura en el centro, como si él acabara de estar ahí esa misma tarde. Sobre el escritorio había una charola con juguetes a medio armar y un cochecito de plástico volteado de lado. Laura recogió del suelo al peluche preferido de su hijo, el gato Muffin, y lo apretó con fuerza contra su pecho. No lloró, solo sentía un vacío enorme y el zumbido constante del ventilador de techo girando sobre su cabeza. Su mundo había perdido un sonido que solía ser parte de cada día. La vocecita diciendo, «Mami, ya terminé», el correteo de piecitos, la risa chillona cuando pedía más dulces. Afuera, las farolas comenzaron a encenderse una por una. Otro día terminaba como cualquier otro. Pero para Laura, el tiempo se había detenido exactamente a las 3:13 de la tarde. Aquella noche no pudo dormir. Se quedó sentada, abrazando al peluche, repitiendo una sola frase, una y otra vez. Solo me distraje 3 minutos. 3 minutos. El tiempo justo para que una madre pierda a su hijo. A la mañana siguiente, cuando Laura bajó por las escaleras de su edificio para abrirle la puerta al investigador, el pasillo ya estaba lleno de ojos. Algunos conocidos, otros número. Todos la miraban con un silencio extraño, denso. Un silencio que no se sentía natural. El vecino del piso de abajo le dio una pequeña inclinación de cabeza al pasar, pero no le sonrió como siempre lo hacía. Alguien susurró al cruzarla. Es la mamá del niño desaparecido de ayer. La noticia se había propagado más rápido de lo que Laura imaginaba. El periódico local lo llevaba en portada. Niño de 5 años desaparece en el centro comercial Jardín. La policía amplía la investigación. Una foto de Benjamín, tomada de un álbum que Laura había entregado con su solicitud al preescolar, aparecía en la pantalla del televisor por la mañana y por la noche, junto con un número de emergencia y una súplica. Si alguien ha visto al niño, llame de inmediato. Ni siquiera habían pasado 24 horas desde su desaparición, y ya había volantes pegados en postes, vitrinas de tiendas de abarrotes, e incluso eran repartidos por desconocidos en los cruces más transitados. Grupos de voluntarios se movilizaron rápidamente. La policía amplió la búsqueda en círculos desde el centro comercial. Equipos locales recorrieron canales de desagüe, lotes baldíos y las orillas del río cercano. Helicópteros sobrevolaron brevemente la zona residencial y los bordes boscosos del municipio. Todo ese ruido, toda esa gente, pero ni una noticia, ninguna pista, ningún objeto personal. Nadie recordaba haber visto al niño después de las 3:13 de la tarde. Durante los 3 primeros días,
Laura se movía como si estuviera anestesiada. Daba entrevistas, leía declaraciones que la policía le había escrito, repetía la descripción de Benjamín tantas veces que se volvió algo mecánico. Dormía en el sofá de la sala, no se cambiaba de ropa y dejaba la televisión encendida las 24 horas. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se le detenía un segundo, pero casi siempre era un reportero o alguien que había marcado mal el número. Miguel apareció de nuevo el segundo día. Llegó una hora tarde a la rueda de prensa organizada por la policía. Nadie preguntó por qué no había estado desde el inicio. Cuando las cámaras pasaron sobre ellos, Laura y Miguel estaban uno al lado del otro, pero no se tocaban. Frente a docenas de micrófonos y lentes, ella leyó el ruego en voz alta. Su voz apenas se elevaba sobre el viento suave de junio. Si alguien allá afuera tiene a mi hijo, por favor, tráigalo de vuelta. Es demasiado pequeño para entender lo que está pasando. Necesita comer. Necesita que lo abracen para dormir. Benjamín es un buen niño. Se los ruego, por favor. Su voz se quebró en esas dos últimas palabras. Miguel permaneció inmóvil junto a ella. Su rostro era un muro, inexpresivo. Pero justo después de la conferencia, ya dentro de la sala de reuniones de la comandancia, los dos explotaron. Él la enfrentó con un tono cortante. ¿Por qué lo dejaste solo? ¿En un centro comercial? Ella respondió sin levantar la voz. No era la primera vez que se quedaba ahí solo. Me aparté solo 3 minutos. La voz de Miguel se tensó. 3 minutos son más que suficientes para un secuestrador. Laura giró la cara, intentando controlar su respiración. No le dijo que había imaginado este momento 1000 veces en su mente. El regreso de Benjamín, ella lanzándose a abrazarlo. Pero la realidad era solo otra pelea agotada y repetida. Miguel salió de la sala de golpe, empujando la puerta con fuerza. Laura lo vio alejarse sin llamarlo. Ya no sabían cómo compartir el dolor. Al 5.º día, la policía anunció una pequeña pista. En una cámara del estacionamiento, a unos 30 metros de la salida de emergencia oeste, se observaba una camioneta pick-up gris saliendo exactamente a las 15:16, la misma hora en que Benjamín fue reportado como desaparecido. Pero la cámara era antigua, el video borroso, y solo se distinguían los primeros 3 caracteres de la matrícula: LZC. Nadie pudo identificar al propietario del vehículo, y por el centro comercial Jardín pasaban más de 200 camionetas cada día. Una pista frágil, nadie se atrevía a llamarla indicio. En los foros locales ya habían comenzado los comentarios. Un niño de 5 años, solo. ¿Por qué la madre no lo vigilaba mejor? Hay algo raro en cómo reacciona. Laura leyó esas palabras de madrugada. Llevaba más de 24 horas sin dormir. Cerró la computadora portátil, apagó todas las luces y se quedó sentada, sola, en la oscuridad. El sábado, su suegra, la madre de Miguel, la llamó. Solo dijo una frase: si supiera ser madre, ese niño ya estaría en casa. Las palabras le dolieron, no por la acusación, sino porque ecoaban lo que Laura ya se había repetido cientos de veces desde que Benjamín desapareció. Desde aquel día, no respondió llamadas de números desconocidos. Rechazó todas las entrevistas nuevas. Evitó lugares con demasiada gente. Dentro del departamento, Laura solo se movía entre la sala y la habitación de su hijo, donde todo seguía intacto. Muffin, el gato de peluche, seguía sobre la almohada. El pequeño escritorio aún sostenía el libro de colorear que Benjamín nunca terminó. La noche del 10.º día, un grupo de voluntarios tocó a su puerta. Le entregaron un mapa de los suburbios y la invitaron a unirse a la búsqueda del día siguiente. Laura tomó el mapa, cerró la puerta sin decir palabra. Esa noche, dobló el mapa en 4 partes, lo guardó en el cajón de la cocina
y luego encendió la estufa para hervir agua. En ese momento breve, entre el burbujeo suave y la luz amarilla tenue, Laura miró hacia la pared de la cocina, donde aún colgaba un dibujo que Benjamín había hecho 2 meses atrás. Bajo las figuras de palitos, con letras temblorosas, se leía: «Mi mamá es una superheroína». Se quebró. Sin sonido, sin testigos, solo el silbido del agua derramándose desde la tetera y el ardor en los ojos que no se iba. Con los días, el tiempo ya no trajo esperanza, solo silencio, agotamiento. Y una pregunta que no la soltaba: ¿dónde está Benjamín? 1 año después de la desaparición, Laura seguía viviendo en el mismo viejo departamento, en la esquina de la calle 42. El vecindario había cambiado. Algunas familias se habían mudado, varias tiendas cerraron, incluso el agente de policía que llevaba el caso de su hijo fue reasignado a otro distrito. Pero Laura permanecía, igual que la cama pequeña de Benjamín, igual que el olor tenue a talco infantil que aún quedaba en su cobija delgada. Trabajaba el turno nocturno en una imprenta de 9 p.m. hasta casi el amanecer. El trabajo era monótono, pero le evitaba tener que conversar con extraños, escuchar condolencias vacías o soportar las miradas llenas de lástima, o peor aún, de duda, de quienes la conocían antes. Cada mañana, antes de volver a casa, se detenía en el puesto de café al pie del callejón. Pedía un café negro, sin azúcar, y caminaba 15 minutos más hasta pararse frente al centro comercial Jardín, el último lugar donde se vio a su hijo. Ya nadie se detenía allí a recordar lo que había pasado. Los carteles viejos habían desaparecido hacía tiempo. Nuevos azulejos grises cubrían la banqueta, borrando el desgaste de los años. La tienda Sears cerró el invierno anterior, pero Laura seguía allí, de pie, la mirada fija en el estacionamiento del tercer piso, como si, en cualquier momento, su pequeño pudiera aparecer entre los autos, bajar la rampa y decirle que solo se había perdido un poco. Hubo un momento, años después, en que un niño de más o menos la misma edad que Benjamín, con una camiseta azul y tenis blancos, igual que él solía llevar, pasó corriendo junto a Laura en el centro comercial. Ella se sobresaltó, dio unos pasos tras él y llamó en voz baja: «¡Ben!». Pero cuando el niño se giró, esos ojos no eran los de su hijo. El hombre que caminaba a su lado frunció el ceño y le dijo: «¿Qué cree que está haciendo, señora?». Laura no respondió. Solo bajó la cabeza, murmuró una disculpa y se alejó en silencio. Ya no tenía la custodia de Emilia, su hija menor. El tribunal había dictaminado que no estaba mentalmente estable para garantizar la seguridad de una menor. Miguel y su madre habían solicitado la custodia, señalando que Laura se saltaba comidas, olvidaba recoger a Emilia del colegio y que hubo 3 ocasiones distintas en las que dejó la estufa encendida. La audiencia fue breve, con apenas unas líneas de resolución. Emilia fue enviada a vivir con su abuela. Laura no discutió, solo pidió una cosa: ¿puedo verla una vez al mes? Cuando el juez asintió, ella apenas esbozó una sonrisa tenue. Cada año, el 12 de junio, Laura seguía organizando una pequeña fiesta de cumpleaños para Benjamín, aunque ya nadie acudía. Al principio, algunos vecinos, compañeros antiguos de su trabajo, incluso un periodista que había escrito sobre el caso, venían a encender velas con ella. Pero para el tercer año, nadie tocaba su puerta. Aún así, ella encendía 7 velitas pequeñas, colocaba un pastel comprado en la tienda sobre la mesa y ponía una silla vacía enfrente. Luego se sentaba, sacaba una hoja en blanco y escribía unas líneas como si Benjamín mismo le estuviera escribiendo a su madre. La letra era torpe, con errores a propósito, las letras inclinadas, como cuando un niño está aprendiendo a escribir. En esas cartas, Benjamín le decía que vivía en un lugar lejano, con un lago y patos, que todavía la extrañaba,
que recordaba el olor de su jabón y los fideos que ella cocinaba por las noches. Cada vez que terminaba de escribir, Laura la leía como si fuera la primera vez que recibía noticias de su hijo. Guardaba esas cartas en una cajita de madera bajo su cama, junto con el álbum de fotos, Muffin, el gato de peluche, y los calcetines que Benjamín usó en su tercer cumpleaños. Hubo un tiempo en que Laura creía que la ciencia podía revelar la verdad, pero tras un año sin avances, fue a ver a una vidente, una mujer recomendada por la amiga de una amiga, quien aseguraba que, una vez, ayudó a encontrar a un niño perdido en Sonora. La mujer vestía de blanco y llevaba un rosario al cuello. Le dijo que Benjamín estaba en un lugar sombrío, cerca del agua, pero aún con vida. Laura le entregó dinero, esperando algo más concreto. Pero una semana después, la dirección que le había dado resultó ser una fábrica abandonada a las afueras del pueblo. Allí no había más que viento helado y el susurro de la maleza entre las paredes rotas. Laura no volvió. Tampoco se enfadó. Solo sintió que había lanzado su última pizca de fe a un sitio donde ningún eco regresaba. Desde ese momento, dejó de buscar explicaciones. Laura mantenía solo una rutina. Después de cada turno nocturno, cuando el aire aún estaba cubierto por una ligera neblina, se detenía frente al centro comercial Jardín, levantaba la vista hacia el tercer piso del estacionamiento y luego volvía a casa. Cada noche soñaba el mismo sueño. Benjamín estaba al fondo del pasillo del centro comercial, de espaldas a ella. Laura lo llamaba y caminaba hacia él, pero cada vez que extendía la mano para tocarle el hombro, él daba un paso más allá de su alcance. Nunca se giraba, ni una sola vez. Antes solía despertarse con el corazón acelerado después de esos sueños, pero ahora se había acostumbrado. Había llegado a entender que, a veces, los sueños no llevan a ningún lugar, solo están ahí para recordarte que aún recuerdas. Benjamín nunca fue encontrado. No hubo llamadas de rescate, no aparecieron nuevas pistas. Pero Laura seguía despertando cada día. Iba al trabajo, se detenía frente al centro comercial, escribía cartas de cumpleaños y mantenía la creencia de que algo, por más pequeño que fuera, aún la unía con su hijo. Nadie más buscaba, nadie preguntaba. Pero Laura no se rindió. En la oscuridad se aferró a una pequeña luz, y nadie habría imaginado que esa luz tenue sería la que le ayudara a volver a encontrar el sentido de su vida. En el verano de 2003, Miguel vivía en un apartamento del 7º piso en una zona residencial al oeste de la ciudad. El lugar era pequeño, pero tenía todo lo necesario: paredes claras, una cocina funcional y un balcón que daba a un tramo de césped donde cada mañana la gente paseaba a sus perros. Trabajaba en una gran empresa constructora, supervisando de forma regular proyectos de urbanización. Su vida era ocupada y, ante los ojos de los demás, estable. Habían pasado 5 años desde que Benjamín desapareció. Y en todo ese tiempo, Miguel se repetía que debía aprender a seguir adelante. No porque hubiera olvidado, sino porque recordar demasiado lo hacía imposible de soportar. Había terminado con Laura tras una serie de discusiones. Se alejó de la investigación, evitó a la prensa y se mantuvo lejos de todo lo relacionado con el centro comercial Jardín. Años después, comenzó a salir nuevamente. La nueva mujer se llamaba Denise, una maestra de pintura, dulce, paciente y alguien que sabía cuándo no hacer preguntas. Pero cada vez que caminaba por el parque y veía a un niño pateando un balón o escuchaba a alguien gritar «Ven, despacio», se detenía por unos segundos, como si su cuerpo aún no aceptara que no le quedaba otra opción que seguir viviendo. Esa mañana, en el buzón de la oficina de obra, entre sobres de pago, facturas de suministros y avisos de inspección, apareció un sobre pequeño, de color amarillo pálido. No tenía remitente, tampoco dirección de destinatario,
Solo decía Miguel, escrito con marcador negro en el centro. Lo abrió estando de pie, junto a la fotocopiadora. Dentro había un trozo de hoja de cuaderno, rasgado por un borde, con una única línea escrita en tinta azul. «Papá, ¿sabes que te extraño?» No había firma. Nada más. Solo una frase, breve, pero inquietante. La primera reacción de Miguel fue de enojo. Pensó que alguien le estaba jugando una broma. Ya había pasado antes. Algunas personas habían enviado fotos manipuladas o grabaciones falsas con voces que imitaban la de un niño. La policía las había descartado como bromas de mal gusto. Miguel arrugó el papel en su puño, listo para tirarlo al cesto junto a su escritorio. Pero justo cuando sus dedos iban a soltarlo, algo en la escritura llamó su atención. No parecía una de esas bromas antiguas. La caligrafía era irregular, mal alineada. La palabra papá había sido escrita primero con mayúscula inicial, luego tachada y reescrita completamente en mayúsculas. Lo más impactante, la letra B de papá estaba escrita al revés. El trazo redondeado estaba del lado izquierdo en vez del derecho, y la línea central desviada hacia abajo. Miguel se quedó helado. Una B al revés. Benjamín la había escrito exactamente así cuando intentó deletrear su nombre por primera vez. Miguel lo recordaba con claridad. Aquel día, Benjamín tomó un marcador rojo, frunció los labios con concentración y garabateó B-E-N antes de entregárselo, orgulloso, a su padre. Miguel se rió y le dijo que lo intentara de nuevo, pero de todos modos guardó el papel en una carpeta familiar. Esa tarde, Miguel regresó temprano a casa y fue directo a buscar esa caja, llena de cosas viejas, ecografías, facturas del hospital, tarjetas navideñas de cuando Benjamín tenía 2 años y montones de dibujos infantiles. Entre ellos, encontró una hoja arrugada tamaño carta, con el nombre Ben escrito a mano, y con la B al revés, tal como en la nota que acababa de recibir. Las manos le temblaron levemente. Puso ambas hojas, una junto a la otra, sobre el escritorio. Comparó cada trazo. No podía estar completamente seguro, pero aquel recuerdo era demasiado profundo como para ignorar la semejanza. Esa noche, Miguel no cenó. Guardó la nota dentro de una funda de plástico y la colocó debajo de su almohada, como si así pudiera evitar que algún fragmento de la verdad se le escapara. No le dijo nada a Denise. Ella seguía creyendo que él había dejado el pasado atrás. Pero en la mente de Miguel, las cosas que había enterrado comenzaban a despertar otra vez. Si todo era una broma, ¿por qué esa letra? Si Benjamín la había escrito, ¿por qué ahora? ¿Por qué enviarla a su oficina? ¿Y por qué escribir «Te extraño, papá», en lugar de «¿Dónde estás?». La pregunta lo llevó por otro camino. Si el niño seguía vivo, ¿quién lo estaba criando? ¿Y quién estaba lo suficientemente cerca como para saber dónde trabajaba Miguel, para imitar la letra de Benjamín y enviar la carta justo cuando él ya casi creía haber sanado? No tenía respuestas, pero Miguel comprendía que esto no era algo que pudiera ignorar. A la mañana siguiente, sacó 3 fotocopias de la nota. Una la guardó en su caja fuerte personal. Otra la llevó al despacho de su antiguo abogado para certificar la fecha de recepción. Y la tercera la escondió detrás de un portarretratos en su dormitorio, no porque temiera perderla, sino porque, por primera vez en 5 años, ya no estaba tan seguro de entender lo que había pasado. Desde que recibió la carta anónima, Miguel ya no veía el mundo igual. Seguía llegando puntual al trabajo, almorzaba con sus compañeros, salía los fines de semana con Denise. Pero por dentro, su mente operaba bajo otro sistema, sin reuniones, sin proyectos, solo preguntas sin respuesta. Si la carta era real, Benjamín estaba vivo. Si no lo era, solo una cruel burla. Entonces, ¿quién sabía que el niño solía escribir la B al revés?
exactamente así, hace 5 años. Miguel sabía que no podía hacer pública la carta. Había visto con sus propios ojos cómo los medios se abalanzaban sobre cualquier pista como animales hambrientos, y cuando no se confirmaban, abandonaban a las personas involucradas en medio de titulares descuidados. No iba a permitir que eso sucediera otra vez. No con Laura. No estaba seguro de que ella pudiera soportar otro golpe. En cambio, comenzó a investigar en silencio. El primer paso fue volver a las pistas antiguas. Las grabaciones de seguridad del estacionamiento del centro comercial Jardín, donde se había visto una camioneta gris salir casi al mismo tiempo que desapareció Benjamín. En aquel entonces, el informe policial mencionaba una matrícula poco clara, posiblemente LZC o LZG, pero nunca se encontró una coincidencia exacta, porque la imagen estaba demasiado borrosa. Miguel recordó a un viejo amigo, Daniel García, que trabajaba como técnico en el Departamento de Transporte del Estado de Jalisco, específicamente en el área de almacenamiento y recuperación de videos de cámaras de tráfico. Se puso en contacto con él, alegando curiosidad personal sobre un caso antiguo relacionado con alguien que solía conocer, y le pidió ayuda para revisar las grabaciones del sistema de cámaras de la barrera de estacionamiento del centro comercial Jardín, el día 12 de junio de 1998. Daniel respondió 3 días después. Encontré el video, pero sí, la calidad es muy mala. Se ven con claridad las 2 primeras letras de la matrícula. LZ. La última podría ser una C, una G o incluso una O, si había reflejo por la luz. Nada seguro, pero es una camioneta Ford, modelo entre 1990 y 1993. No era mucha información, pero Miguel tomó una captura de pantalla, imprimió 2 copias y las clavó en el corcho de su habitación. Empezó a revisar los registros de camionetas Ford grises registradas en la zona de Guadalajara durante los 3 meses anteriores y posteriores a la desaparición de Benjamín. La lista tenía más de 100 nombres. La mayoría ya habían vendido o transferido sus vehículos. Miguel no era investigador, ni tenía acceso al sistema civil de matriculación vehicular, pero sabía cómo moverse entre los márgenes. De la lista, seleccionó a los propietarios que vivían cerca del centro de la ciudad o que habían sido multados por exceso de velocidad dentro de los 6 meses previos al incidente. Uno de los nombres lo hizo detenerse: Roberto Delgado. Ese nombre no le era desconocido. Roberto había sido socio comercial de Miguel en 1996 y 1997, proveyendo materiales de construcción para un proyecto conjunto. Era un hombre callado, poco amigable, cumplía con los contratos, pero evitaba cualquier conversación sobre costos imprevistos. Tras una disputa menor por un pedido incompleto, perdieron contacto. Miguel no lo había visto desde abril de 1998. Empezó a buscar información sobre él en directorios antiguos y archivos de empresas, pero aquella pequeña compañía había cerrado poco tiempo después. La dirección residencial en los registros ya no estaba ocupada. El nuevo casero le dijo que Roberto se mudó sin dejar número, poco después del verano del 98. Nadie sabía a dónde había ido. Miguel sintió que algo encajaba. Una pequeña pieza, todavía borrosa, pero que se ajustaba perfectamente en una esquina del rompecabezas que llevaba años armando. Extendió un gran mapa de papel y lo colgó en la pared vacía de su cuarto. Con chinchetas rojas, marcó los lugares clave: el centro comercial, la cámara del estacionamiento, la dirección antigua de Roberto y los posibles caminos que conectaban esas ubicaciones. Marcó el centro comercial Jardín con una chincheta roja. Luego añadió la ubicación de la cámara del estacionamiento, la antigua dirección de Roberto Delgado y las posibles rutas que conectaban el centro de la ciudad con las afueras,
durante la franja horaria en cuestión. Cada noche, después del trabajo, Miguel se paraba frente al mapa como si fuera un entusiasta de los rompecabezas, conectando los puntos con hilos finos. Un día, recibió una llamada de un viejo conocido que trabajaba en el área de apoyo judicial. Le contó que una familia cerca de la frontera del estado, en una zona rural entre Zacatecas y Aguascalientes, había acogido alguna vez a un niño sin documentación, un niño llamado Ben, nacido a comienzos de los años 90. Sin pensarlo dos veces, Miguel condujo más de 3 horas hasta allí, llevando consigo una foto de Benjamín cuando era pequeño, el corazón repleto de esperanza. El niño, ese tal Ben, tenía el pelo castaño, un tono de piel parecido y una manera de caminar tan familiar que por un instante Miguel estuvo a punto de llamarlo por el nombre equivocado. Pero al hablar con él, el niño no reconoció nada. La familia que lo criaba confirmó que lo habían adoptado legalmente a través de una agencia, con documentos que databan de 1992, antes incluso de que Benjamín naciera. Miguel no los culpó, les dio las gracias y se marchó. Sintió que una pequeña carga se le había quitado del pecho, pero también que otra hebra de esperanza se había quemado en el vacío. En el viaje de regreso, se detuvo en una gasolinera solitaria. Se quedó dentro del coche mucho rato, sin encender las luces, sin poner la radio. En su mente, una frase del sobre anónimo resonaba sin cesar. «¿Sabes que te extraño, papá?» Sacó la nota de su cartera, ya plastificada, y la colocó sobre el volante, mirándola durante largo rato. A la luz tenue de la farola, la escritura infantil seguía allí, torpe, desalineada y con la letra B invertida, como un símbolo secreto que solo 2 personas en el mundo sabían reconocer. La esperanza seguía viva, frágil como un hilo, pero suficiente para mantenerlo en pie. No llamó a Laura, no le contó a nadie, porque si estaba equivocado, prefería cargar él solo con el golpe antes que verla desmoronarse de nuevo. En marzo de 2006, tras casi 3 años de recopilar fragmentos de información con paciencia obsesiva, Miguel llegó a la entrada de El Encinar, un pueblo que no figuraba en ningún mapa turístico. La población apenas superaba los 3.000 habitantes. Había un supermercado antiguo, una gasolinera y una pequeña tienda general junto a la iglesia. Según unos registros financieros que Miguel había conseguido, ese fue el lugar donde Roberto Delgado había comprado una casa en la primavera de 1998 y que luego vendió rápidamente en agosto, pocas semanas después de la desaparición de Benjamín. Los documentos decían simplemente «venta urgente», «mudanza por motivos personales». Nada parecía sospechoso a primera vista, pero el momento y el nombre del vendedor coincidían con demasiada precisión como para que Miguel lo considerara una casualidad. Aparcó a 3 cuadras de la zona residencial, caminando contra el sol para no llamar la atención. Se detuvo frente a una casa de madera azul pálido, la misma dirección que figuraba en los documentos de venta. Los actuales dueños eran una pareja de ancianos. Miguel llamó a la puerta, haciéndose pasar por alguien interesado en comprar una casa en el vecindario para instalar a un familiar en recuperación. La dueña de la vivienda, Elena Ruiz, lo recibió con cortesía. Cuando él le preguntó por el propietario anterior, ella ladeó la cabeza, tratando de recordar. «Ah, el señor Roberto, ¿verdad? No vivió aquí mucho tiempo. Me acuerdo de él, porque siempre llevaba camisas de manga larga, incluso cuando hacía calor. No hablaba mucho, pero no causaba problemas». Miguel mantuvo una expresión neutral y preguntó, ¿vivía solo? Elena asintió y luego negó con la cabeza. Al principio parecía que sí, pero como a la semana de haber llegado, lo vi con un niño pequeño, 6 o 7 años, tal vez. Decía que era su sobrino, pero su tono sonaba extraño. No parecía que fueran familia de verdad.
El niño siempre miraba al suelo, nunca hablaba con nadie. Miguel le dio las gracias y se alejó despacio. Una brisa leve pasó por la calle y, a pesar del calor, le hizo estremecer. Un niño de unos 6 años, apareciendo junto a un hombre desconocido, justo después de la desaparición de Benjamín. Caminó hacia la tienda general, junto a la iglesia, el único sitio del pueblo que aún mostraba algo de actividad. La encargada, Mauricia Mauri Torres, una mujer en sus 60s con gafas de cadena plateada, reconoció el nombre de Roberto en cuanto Miguel dirigió la conversación hacia él. Ah, sí. Venía por latas, sopas instantáneas y medicina para niños. Una vez lo vi gritarle al niño de forma muy agresiva. «¡Ven, te quedas ahí!», gritó. Lo recuerdo como si fuera ayer, porque pensé, ¿quién le habla así a un niño? El pobre se echó hacia atrás, se estampó contra el estante del pan. Ni siquiera alzó la mirada. Miguel tragó saliva. «¿Tú estás segura de que lo llamó Ben?» «Segurísima», afirmó Mauricia con firmeza. «Lo oí con mis propios oídos. Lo raro es que ese niño nunca fue a la escuela. La primaria está a 2 calles, pero su nombre no figuraba en ninguna lista. Yo era parte del comité de padres, entonces. Así que me acuerdo bien». Miguel preguntó por un pediatra, registros de vacunación. Todo dio el mismo resultado. No existía nada. Ese niño jamás fue llevado al médico. Nunca apareció en ningún sistema oficial. Mauricia fue tras el mostrador y sacó una caja de lata pequeña. Dentro había algunas fotos antiguas, bodas, calles del pueblo, una Navidad de hace años. Una de ellas hizo que Miguel se quedara helado. La imagen fue tomada frente a la tienda. Roberto Delgado aparecía con un abrigo grueso, al lado de un niño castaño, cuyo rostro se inclinaba ligeramente, sin mirar a la cámara. Esa la tomé para unos clientes en el invierno del 98. Nadie volvió a pedirla, así que la guardé por recuerdo, dijo Mauricia. Viendo la foto, ahora, hay algo raro en ese niño. Sus ojos no se ven como los de un niño normal. Miguel le pidió tomarle una foto y luego regresó lentamente a su coche, cerrando la puerta con suavidad. Colocó la imagen sobre el volante y observó detenidamente el rostro del niño. El cabello castaño, la piel pálida, la mirada baja. Todo terriblemente parecido a Benjamín cuando tenía 5 años. No podía asegurarlo, pero sintió un nudo en el pecho, como cuando ves a alguien muy cercano, muy tuyo, y no logras recordar de dónde. Esa noche, ya en la habitación del hostal del pueblo, colocó la foto junto a la carta anónima. Mirando ambas, la letra infantil, torcida, y ese rostro descolocado, todo parecía encajar. El camioneta gris saliendo del centro comercial Jardín, la desaparición de Roberto, de su antigua dirección, el niño llamado Ben apareciendo en un pueblo escondido, para luego desaparecer otra vez, sin dejar rastro. Miguel no tenía pruebas, no tenía autoridad para interrogar o registrar. Pero por primera vez, en mucho tiempo, la verdad empezaba a formar un contorno. Pero Miguel lo sabía, con algo más que una vaga corazonada, que ese hombre no solo se había mudado, se había llevado consigo al hijo de Michael. El miedo no era estar equivocado, era que, si estaba en lo cierto, entonces, ¿qué clase de vida había tenido Benjamín todo ese tiempo? Otoño de 2011, departamento 42, el de Laura, seguía exactamente igual. El dibujo que Benjamín había hecho cuando tenía 5 años aún colgaba en la cocina. La alfombra del pasillo seguía deshilachada en una esquina. Cada noche, Laura volvía a casa después de su turno en la lavandería, se preparaba una taza de té y se sentaba en la vieja butaca junto a la ventana, mirando hacia la calle silenciosa. Habían pasado 13 años desde la desaparición y 7 desde la última vez que habló con Miguel.
Una conversación que no fue larga, ni tampoco fue violenta, solo fría, final. Como una puerta que se cierra sin necesidad de cerradura. Ya no celebraba el cumpleaños de Benjamín, tampoco escribía cartas. Todos aquellos rituales que alguna vez le dieron la sensación de que su hijo podía seguir allá afuera, se habían vuelto huecos. La fe, aunque fuera una chispa, no resistía la lenta erosión del tiempo. Aquella noche llovía. El viento azotaba con fuerza los marcos de la ventana, cada ráfaga acompañada por un trueno lejano. Laura se envolvió en una manta, apagó la luz del salón y dejó encendida solo una vela sobre la mesa. Estaba acostumbrada a noches así, tan silenciosas que se podía oír el viento filtrarse por las grietas de la puerta. Cerca de la medianoche, el teléfono fijo sonó. El sonido cortó la lluvia, seco y helado. Laura se sobresaltó. Miró el reloj. 11:46 de la noche. Dudó por un segundo. Luego se levantó y descolgó el auricular. ¿Hola? Una pausa. Después, una voz de niño, ronca, temblorosa, apenas más que un susurro, como si tuviera miedo de sí misma. Mamá, tu nombre es Laura, ¿verdad? Laura apretó el auricular con más fuerza. Sí. ¿Quién habla? Una respiración del otro lado. Yo creo que soy Benjamín. No hubo trueno entonces, pero el mundo pareció detenerse. La llama de la vela frente a Laura titiló, inclinándose hacia un lado. ¿Qué? Dijo ella, tan bajo que apenas se oía. No lo recuerdo todo, pero tengo sueños. Una vela de cumpleaños con forma de robot, un gato de peluche, llamado Muffin, y una mujer que siempre decía, ven, ponte el abrigo, mi amor, todas las mañanas. Laura se dejó caer en la silla, con las manos temblorosas. El auricular se le resbaló del hombro y lo atrapó justo a tiempo. Mi pierna, hay una cicatriz pequeña, de cuando me caí por las escaleras a los 3 años, continuó la voz, casi quebrándose. ¿Es verdad, mamá? Laura no pudo responder de inmediato. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no emitió sonido alguno. No se atrevía a creerlo, pero tampoco podía negarlo. ¿Eres tú de verdad? Silencio. Y luego, no lo sé con certeza, pero quiero creer que sí. Me llamo Benjamín. Laura se recompuso y le pidió más detalles. Él dijo que vivía en un pueblo pequeño, a varios estados de distancia de Jalisco, que el hombre que lo había criado siempre decía ser su tío, pero no se parecían en nada, que desde que aprendió a leer se preguntaba por qué sus documentos estaban alterados, con la fecha de nacimiento tachada, y que en los últimos meses, cuando ese hombre empezó a ausentarse más seguido, comenzó a buscar respuestas, y encontró un artículo viejo de periódico, con una foto de él, o de un niño idéntico a él, con el nombre Benjamin Walsh. La llamada duró poco más de 10 minutos, pero cada uno de esos minutos se le quedó grabado a Laura en el pecho, como si los años de espera hubieran quedado comprimidos en un solo instante. Cuando la línea se cortó, Laura se quedó sentada con el auricular en la mano. La habitación estaba completamente en silencio, salvo por el golpeteo constante de la lluvia en la ventana. Miró la vela que se apagaba poco a poco y pensó en las 1000 veces que había imaginado ese momento. Pero no, nunca había sido así. Después de un rato, Laura se levantó, se lavó la cara, se cambió la blusa, luego llamó a la comisaría más cercana y pidió que la comunicaran con la unidad encargada de casos antiguos de personas desaparecidas. Su voz sonaba extrañamente serena. Me llamo Laura Morales. Acabo de recibir una llamada de alguien que dice ser mi hijo. El que desapareció en 1998. La operadora le pidió que esperara mientras transferían la llamada. Laura escuchó el clic del cambio de línea. Y luego, otra vez, la lluvia. Cuando colgó, tomó su celular.
el que había estado mudo durante tantos años, y marcó un número que alguna vez había borrado, luego recordado y vuelto a borrar. Esta vez, la llamada entró. Una vez, dos. Miguel. La voz era la misma, áspera, plana. Laura respiró hondo y con un hilo de voz dijo: «Creo que Benjamín me acaba de llamar». Hubo unos segundos de silencio. Luego: «¿Estás segura?» «Number». «Pero lo creo. Por primera vez en 13 años, de verdad lo creo». Miguel no respondió enseguida, pero el sonido en la línea cambió. Ella escuchó cómo se arrastraba una silla, una respiración profunda, y luego una respuesta breve. «Cuéntamelo. Todo, desde el principio». Laura se lo dijo, despacio, palabra por palabra, como si al decirlo demasiado rápido fuera a esfumarse. La conversación no fue larga, pero no necesitaba serlo. En el silencio entre ambos, Laura supo. Él también lo creía. Afuera, la lluvia seguía golpeando el techo, pero en la pequeña habitación, Laura se sentó erguida, con una mano descansando sobre una vieja foto de Benjamín. Y por primera vez en años, sus ojos no solo reflejaban tristeza, sino determinación. El pueblo de Santa Luz estaba situado cerca de la frontera con Castilla y rodeado de matorrales bajos y una vieja carretera comarcal por donde casi no pasaban coches. Nadie llegaba allí si no era por obligación, y nadie se iba, a menos que tuviera una razón poderosa. Allí vivía Benjamín Carter, de 18 años, en una casa de madera de una sola planta a las afueras del pueblo, junto con el hombre al que todos llamaban Tío Roberto. No iba a la escuela, no tenía identificación, ni cuenta bancaria. La mayoría de los días hacía trabajos sueltos, reparaba tuberías, cortaba leña, a veces ayudaba a descargar mercancía para la tienda de abarrotes junto a la estación vieja del tren. El dinero que ganaba, si era suficiente, el tío lo guardaba para su bien. Si era poco, le llamaba parásito. Su casa estaba a casi 1 kilómetro del vecino más cercano. El patio trasero era un desastre, cajas de madera, metal oxidado y matorrales secos. Dentro, el cuarto de Benjamín apenas tenía una cama y una cómoda vieja. No había espejo. «Los espejos te debilitan», le decía Roberto. Benjamín no recordaba con claridad nada de antes de los 6 años. Sus memorias más tempranas eran como niebla, el olor a pan tostado por las mañanas, una voz de mujer cantando algo sobre el sol, la calidez de una mano sujetando la suya. Pero cada vez que preguntaba: «Yo vivía en otro lugar antes», Roberto se ponía furioso. «¿No tienes otra madre que yo? Tú eres Benjamín Carter. Yo soy el único que te ha criado. Deberías estar agradecido». Al principio, Benjamín le creía. Los niños no tienen motivos para dudar de quién los alimenta, los viste y los mantiene calientes en los inviernos largos. Pero cuando cumplió 10, algo comenzó a sentirse mal. Los demás niños iban a la escuela, tenían cumpleaños, sus nombres aparecían en listas de biblioteca, pero él no, sin registros médicos, sin acta de nacimiento. Nadie sabía quién era su madre. Cada vez que se acercaba a alguien, una trabajadora temporal, una anciana del vecindario, Roberto decidía que era hora de mudarse otra vez. En 12 años ya se habían mudado al menos 6 veces. Nadie alcanzaba a recordar el nombre de Benjamín, y él nunca tuvo una sola fotografía de sí mismo. Roberto siempre lo llamaba Ben, a veces Chico, y otras veces cosas peores. Pero Benjamín aún recordaba la forma en que alguien, quizá en un sueño, le había dicho una vez: «Ven, ponte el abrigo, cariño». No chico, no niño, cariño. Una noche húmeda de agosto, Roberto se durmió temprano, borracho. Benjamín no lograba conciliar el sueño.
El sonido de los grillos se colaba por la ventana entreabierta. Benjamín se incorporó, salió con sigilo al pasillo y caminó hacia el pequeño cuarto de trastos al fondo de la casa. Esa habitación solía estar cerrada con llave, pero esa noche la puerta había quedado entreabierta. En el altillo de arriba flotaba el olor a madera húmeda y ceniza vieja. En una esquina, bajo unas tablas del suelo, había una caja de cartón desgastada y sucia. Benjamín levantó con cuidado las maderas, abrió la caja y encontró papeles amarillentos, casi deshechos por el tiempo. Entre ellos, un acta de nacimiento arrugada, con la tinta ya casi borrada. Benjamín Morales. Nacido el 12 de junio de 1993. Madre, Laura Morales. Leyó esa línea una y otra vez. Morales, no Carter. Debajo del nombre había una leve marca de pluma, como si alguien hubiera intentado tacharlo. Dentro de la misma caja, encontró también un recorte de periódico rasgado, con la foto de un niño de cabello castaño. El niño estaba de pie frente a un centro comercial, mirando directamente a la cámara. Debajo de la imagen, el pie de foto decía: Benjamín Morales, desaparecido desde junio de 1998, Guadalajara. El corazón le golpeaba el pecho. Nunca había visto su nombre escrito de esa forma, pero el rostro de la foto, más pequeño, más suave, se parecía tanto al suyo que se quedó inmóvil, sin poder respirar, durante un largo rato. A la mañana siguiente, Roberto no dijo ni una palabra. Tal vez no sabía. Tal vez había olvidado cerrar con llave. Pero Benjamín ya no era el niño que creía todo lo que su tío le decía. Ese mismo día, pasó por la tienda general del pueblo, junto a la iglesia. En el mostrador de informes había un viejo tablero de corcho cubierto de volantes acumulados por los años. Uno de ellos era un cartel de persona desaparecida, firmado por la organización Niños Perdidos. En la esquina inferior se leía: si tienes información, llama al 0180. Benjamín copió el número en la palma de la mano. Esa noche, cuando Roberto ya dormía profundamente, salió sigilosamente hasta el teléfono público cerca de la iglesia. Le temblaban los dedos mientras marcaba uno por uno los números. Primero respondió una voz grabada, luego una voz real. Línea de Niños Perdidos. ¿En qué podemos ayudarte? No sabía por dónde empezar. Solo dijo: no estoy seguro de quién soy, pero no creo que sea Ben Carter. Encontré un acta de nacimiento. Mi verdadero nombre podría ser Benjamín Morales. Mi madre tal vez se llama Laura. La persona al otro lado hizo preguntas. Benjamín contó sobre una canción que alguien solía cantarle antes de dormir. Tú eres mi sol. Habló de un gato de peluche que se llamaba Muffin y del abrigo cálido con un perfume suave que usaba en las mañanas frías de escuela. La llamada duró 15 minutos. Al final, la voz preguntó: ¿estás listo para que te ayudemos? Para que podamos ponerte en contacto con tu verdadera familia. Benjamín guardó silencio unos segundos y luego respondió en voz baja: sí. Cuando colgó, el atardecer ya había caído. Los tejados brillaban de color cobre bajo la luz roja del sol poniente. Benjamín se quedó quieto por largo rato, como si estuviera esperando a que su propio cuerpo entendiera lo que acababa de hacer. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en su vida, lo que sentía no era miedo, era el comienzo de la verdad. Al día siguiente de la llamada de Laura, Miguel abordó un avión rumbo a Aguascalientes. El viaje no fue anunciado. No hubo demora. Los agentes federales intervinieron tras recibir una pista desde la línea directa de Niños Desaparecidos México. Un equipo de investigadores senior comenzó a coordinar con la policía local de Jalisco. Y por primera vez en muchos años, todas las piezas, antes dispersas, antes sin sentido, comenzaron a encajar por sí solas.
Laura llegó mediodía después que Miguel. Se reencontraron en la oficina del comisario estatal. Nadie dijo mucho. 4 ojos se cruzaron en silencio, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Solo se hubiera apartado a un lado para esperarles. Benjamín estaba en una sala aparte, acompañado por una psicóloga. No comprendía del todo lo que estaba pasando, solo que la puerta que acababa de abrir lo llevaba hacia un lugar que le resultaba familiar, aunque no supiera nombrarlo. Miguel fue el primero en entrar. No se presentó, no dijo su nombre. Simplemente se sentó frente al chico, con las manos entrelazadas, la mirada serena pero fija, como un desconocido que se encuentra con otro desconocido, pero llevando consigo toda una vida. ¿Recuerdas un día de lluvia, cuando alguien te subió el abrigo y te dijo, apúrate, ven, te vas a empapar? Benjamín alzó la vista, asintió lentamente. ¿Alguna vez te lastimaste la pierna? ¿Te dieron 7 puntos por caerte en las escaleras del jardín? Sí, respondió. Todavía tengo la cicatriz. Se subió el pantalón hasta mostrar una marca tenue en la espinilla izquierda. ¿Recuerdas cuál era tu juguete favorito? Un robot verde de plástico. Le faltaba la cabeza. Miguel no dijo nada. La garganta se le cerró, pero sus manos no temblaron. La conversación se detuvo ahí. No preguntó más. No dijo quién era. Entonces fue el turno de Laura. Ella permanecía de pie fuera del cuarto, observando a través del vidrio de doble vista. Tenía los labios apretados, una mano aferrada al abrigo, arrugándolo. Cada paso hacia la puerta le pesaba como si fuera un año más que cargaba sobre los hombros. Y aun cuando la policía abrió la puerta, ella no entró. Hasta que, desde adentro, Benjamín se puso de pie y dijo en voz baja, «Mamá». Una sola palabra. Laura se hundió en la silla. Le temblaba la mano, pero dio un paso al frente. Despacio. No hubo llanto. No hubo colapso. Solo un abrazo, cuidadoso, vacilante, luego apretado, como si temieran que el otro pudiera desvanecerse en el aire. Benjamín tomó su mano. Luego le acarició suavemente los mechones grises del cabello, como buscando, en la niebla de la infancia, un recuerdo escondido. Habló en voz baja, con duda, como temiendo equivocarse. Tú me cantabas, tú eres mi sol, cuando me dormía. Laura le apretó la mano con dulzura, los ojos enrojecidos, y asintió despacio. Cada noche. Cuando ya te habías dormido en la cama, yo aún cantaba la última línea, aunque tú ya no podías oírla. Benjamín esbozó una sonrisa tenue, con lágrimas contenidas. Luego preguntó otra vez, con un tono más bajo, como si se pusiera a prueba. Una vez, se te cayó una tostada al suelo, y aún así, la recogiste, la partiste a la mitad, y me diste el primer pedazo. Laura soltó una risa áspera, de esas que vienen de aguantar demasiado. Y tú me regañaste, ¿te acuerdas? La tierra no es condimento, mamá. Benjamín asintió con suavidad. La niebla en sus ojos se había disipado. Todas las dudas parecían encontrar su respuesta, no en un expediente ni en los resultados de una prueba, sino en los pequeños fragmentos de la vida cotidiana. Cosas que solo una madre recuerda, sin equivocarse, jamás. Aquella noche se realizó una prueba de ADN en el laboratorio forense local, bajo la supervisión de los servicios de protección infantil y representantes legales. Las muestras de Benjamín, Laura y Miguel fueron enviadas a 2 laboratorios diferentes para evitar cualquier error. 2 días después, llegaron los resultados oficiales, una coincidencia del 99,998%. Benjamín era, biológicamente, hijo de Laura y Miguel. No hubo conferencia de prensa. No hubo presencia de medios. La policía entregó la noticia de forma privada, en una pequeña sala de juntas, con abogados y el investigador principal presentes. Laura
permaneció en silencio. Miguel enterró el rostro entre sus manos, sin intentar ocultar la emoción. Benjamín, al escuchar el resultado, no lloró. Solo cerró los ojos durante mucho tiempo. Luego preguntó en voz baja: «Entonces, ¿quién soy, en realidad?». Laura se acercó y apoyó la mano sobre su hombro. «Eres Benjamín. Eres mi hijo. Y tu padre se llama Miguel». Afuera, Roberto Delgado había sido arrestado sin ofrecer resistencia. Cuando la policía irrumpió en la cabaña donde había vivido con Benjamín, él simplemente se levantó, extendió las manos y dijo en voz baja: «Solo quería un niño que no me abandonara». Una sola frase, pero nadie que estuvo allí olvidó jamás la mirada en sus ojos. No era rabia, no era miedo. Era la mirada de un hombre que llevaba demasiado tiempo sin esperanza. El expediente posterior reveló aspectos de su pasado que nunca había confesado: que alguna vez tuvo un hijo pequeño que murió en un accidente de tráfico, que su esposa se fue sin dejar rastro, que durante muchos años vivió solo, a la deriva, y recibió tratamiento psiquiátrico leve. Benjamín, el niño, que entró en su vida justo cuando él lo había perdido todo, se convirtió en un sustituto del afecto que ya no podía construir en el mundo real. No lo vendió, no lo golpeó hasta dejarle secuelas visibles, pero tampoco le ofreció un amor sano. Le robó el derecho de vivir como él mismo, el derecho de ser recordado por su verdadero nombre. Le dio, en su lugar, la identidad de Ben Carter. Roberto no ofreció más explicaciones. No presentó excusas. No negó nada. Los cargos presentados en su contra incluyeron secuestro, confinamiento ilegal de un menor, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. Enfrentaría no menos de 30 años de prisión. Benjamín no asistió a la primera declaración judicial. Se quedó con Laura en una posada junto al lago, donde pasaron horas sentados sin decir palabra. Él la observó quedarse dormida junto a la ventana, mientras él permanecía despierto hasta casi el amanecer, escuchando cómo los insectos se mezclaban con el sonido de las hojas cayendo. El hombre que una vez lo llamó nieto, hijo, Ben, ya no tomaba forma en su mente. Solo quedaba una sombra, deformada, triste, pero ya incapaz de dominarlo. Nadie podría devolverle los 13 años perdidos, pero por primera vez, Benjamín ya no se sentía perdido dentro del nombre Ben Carter. Ahora era Benjamín Morales, y por fin había sido encontrado. Un mes después del juicio, el invierno comenzaba a asentarse sobre el pequeño pueblo donde vivía Laura. El viento golpeaba con fuerza los aleros, dejando una delgada capa de escarcha en el cristal de la ventana del dormitorio, algo a lo que Benjamín nunca se había acostumbrado. Aquel no era el lugar donde había crecido, no era la antigua casa de madera, ni los recuerdos que había perdido. Era solo una habitación nueva, iluminada con lámparas cálidas, con una cama de verdad y estanterías llenas de libros, pero tan desconocida que pasaba muchas noches despierto, con los ojos abiertos hasta el amanecer. El juicio había terminado tras 3 días de audiencias privadas, con pruebas irrefutables y los testimonios de varios testigos. Roberto Delgado fue sentenciado a 35 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos los primeros 20. El abogado defensor no presentó objeciones, y ni siquiera Roberto pidió clemencia. Cuando el juez dictó la sentencia, él permaneció inmóvil, con las manos sobre las rodillas y la mirada fija en Benjamín, sin parpadear ni un solo instante. Pero Benjamín nunca devolvió la mirada. Laura salió del juzgado sin llevar consigo ni un solo papel, porque lo más importante, lo que había esperado durante 13 años, ya lo tenía de nuevo. Miguel, por su parte, se quedó unos segundos más en los escalones del tribunal,
observando cómo su hijo pasaba frente a él, y luego lo siguió en silencio. Como un padre que no necesita palabras ni ruido para demostrar que está ahí. Laura no lo notaba en lo que se decía, sino en los gestos cotidianos, en cómo Benjamín aún caminaba despacio por el pasillo, cómo abría el armario sin buscar nada en particular, o cómo a veces miraba por encima del hombro, como si aún esperara la sombra de alguien acostumbrado a gritarle. Y fue precisamente por eso que, tras pasar una noche en silencio junto a él, Laura decidió llevarlo de vuelta al viejo departamento, el mismo donde había vivido durante 13 años, donde casi todo seguía igual. Las cortinas ligeramente descoloridas, el gato de peluche llamado Muffin en el estante, y el pequeño gabinete de madera donde Benjamín solía esconder dulces cuando tenía 4 años. La habitación era más pequeña, más vieja, y se colaba un poco de aire por las ventanas mal selladas. Pero esa noche, por primera vez desde su regreso, Benjamín durmió profundamente. No gritó ningún nombre en sueños, no se agitó, y no se levantó sobresaltado para revisar el cerrojo de la puerta. Miguel no vivía con Laura y sus hijos, pero había dejado su trabajo en construcción durante un año y se había mudado a un pueblo cercano. Vivía allí con su pareja, Janice Romero, una mujer callada que a menudo traía pan casero todavía tibio y que nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía. No quiso ser una madrastra, solo una presencia tranquila y respetuosa. Mantenía la distancia justa para que Benjamín se sintiera seguro, y también para que Emilia, la hija menor, que seguía viviendo con su padre, pudiera moverse entre ambos mundos sin sentir que debía escoger. Aunque Miguel y Laura ya no eran marido y mujer, nunca intentaron borrarse el uno al otro de sus vidas. Cada fin de semana se reunían con calma a repartir las pequeñas responsabilidades. ¿Quién llevaría a Benjamín a la revisión médica? ¿Quién le enseñaría a usar una tarjeta bancaria? ¿Quién coordinaría las sesiones con la terapeuta? Y a veces, sin planearlo demasiado, simplemente compartían una cena tranquila, los 4 en la misma mesa, Laura, Miguel, Benjamín y Emilia, hablando de cosas sencillas, el colegio, un nuevo libro, las noticias del clima, como si el tiempo supiera cómo coser lentamente lo que una vez se rompió. El cumpleaños número 18 de Benjamín llegó con la suavidad de un suspiro. El aire era fresco, pero seco. En la misma habitación donde Laura había conservado todo tal como estaba 13 años atrás, colocaron un pequeño pastel con 18 velas delgadas. Cuando apagaron las luces, la luz de las velas titiló sobre unos rostros a la vez familiares y cambiados. Una madre con más líneas alrededor de los ojos, un padre que ya no hablaba tanto como antes, y un joven de cabello ligeramente largo, de pie en la misma habitación que un día dejó atrás, pero ahora con un cuerpo y una mirada que ya no pertenecían a un niño. Laura estaba sentada a la derecha, Miguel permanecía de pie a la izquierda, y Janice se hizo a un lado con discreción, sin invadir, sonriendo suavemente. Cuando Benjamín se inclinó para apagar las velas, no cerró los ojos para pedir un deseo. Solo los miró, uno a uno, y dijo en voz baja, «Recuerdo cuando los dos solían abrazarme así». Laura le apretó la mano con ternura, y Miguel apoyó suavemente la suya sobre el hombro de su hijo. Cada movimiento fue leve, sin palabras, sin consuelos, sin promesas. Solo las llamas temblaban levemente con la brisa que entraba por la ventana entreabierta, como si hubieran esperado 13 años para encenderse en ese preciso instante. No había invitados en la fiesta. No hubo regalos grandes, solo unos cuantos panecillos dulces, una cámara que Laura había prestado de una vecina para tomar algunas fotos, y una melodía suave sonando en un viejo casete, You Are My Sunshine. La versión tierna en inglés,
susurrada como si viniera de un recuerdo. Cuando terminó la canción, Benjamín salió al pequeño balcón para respirar el aire frío del inicio del invierno. Las voces de sus pesadillas ya no estaban. En su lugar, habían vuelto cosas pequeñas, pero reales. El aroma del té caliente, el crujido de una puerta, la vieja cobija de su madre, la mano de su padre descansando en la nuca mientras él bajaba la cabeza. Todo eso ya no eran dudas. Poco a poco, empezaban a volverse verdad. Miró hacia la calle, donde las luces amarillas se perdían en la neblina, y luego giró la cabeza y vio a Laura, de pie junto a la ventana, y a Miguel ajustando un portarretrato en el estante. Entonces lo supo. La familia no siempre vuelve como antes, pero eso no significa que se haya perdido. Solo toma más tiempo reencontrarse, paso a paso, en el silencio, en el perdón y en las velas que, en realidad, nunca se apagaron del todo. La historia de Benjamín no es solo una búsqueda por un niño robado. Es también un viaje para reaprender la confianza, el amor familiar y aquellas cosas que creíamos perdidas para siempre. Incluso después de 13 años en la oscuridad, la pequeña llama dentro de su madre, Laura, nunca se extinguió. Siguió ardiendo en silencio, con esperanza, con paciencia y con un amor incondicional que jamás se apagó. ¿Y tú? ¿Qué harías si un día la persona que más amas desapareciera sin dejar rastro? ¿Tendrías la fuerza de esperar en silencio durante 13 años, como lo hizo Laura? Si tienes un hijo, un padre o alguien que amas, no esperes hasta que se haya ido para darte cuenta de lo que significa. Abrázalo esta noche, de verdad, fuerte. Y tú, sí tú, que estás leyendo estas palabras, ¿te sientes cansado hoy? ¿Hay algo que pesa en tu corazón? Si es así, tómate un respiro, toma un vaso de agua tibia. Y recuerda esto, no estás solo, estoy aquí, te escucho.